Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. No escogemos las situaciones difíciles y dolorosas, pero sí podemos decidir salir de ellas. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata y esta semana continuamos con la serie de miércoles y viernes titulada Decisiones que liberan su vida, y compartiremos el tercer tema de esta serie: Decida aceptar. Tú nos creaste con un propósito. Decida aceptar es el tema que hoy compartiremos en esta mañana en Vidas con Propósito. Como de costumbre, está con nosotros el pastor Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito de Iglesia de las Asambleas de Dios de Colombia, quien responderá al tema de hoy. Y también nos acompaña Beatriz Cifuentes, líder de la iglesia. Buenos días, Beatriz, y bienvenida. Gracias, Oscar. Muy buenos días, y muy buenos días a cada uno de nuestros oyentes en esta mañana que nos acompañan. Y para empezar, Pastor Ángelo, buenos días. Y por favor, coméntenos la razón de la decisión que vamos a trabajar hoy y el próximo viernes. Decida aceptar. ¿Qué debemos aceptar? Muy buenos días, Beatriz, buenos días, Oscar, y buenos días para todos nuestros oyentes que lunes, miércoles y viernes muy fielmente nos están escuchando. Quiero decirles que ustedes son la razón por la que desarrollamos este programa. Bueno, para responder su pregunta, Beatriz, sobre la razón de la decisión que hoy y el viernes trabajaremos, decida aceptar, es porque hay muchas personas, cristianas o no, que han tenido una pérdida y se han aferrado tanto que no les ha sido posible aceptar dicha pérdida. Así que con mucho cariño y con sensibilidad queremos dedicar este programa a todos aquellos que han pasado por pérdidas, quizás de un ser querido, y todavía el dolor los embarga y les ha robado su paz y les ha robado su gozo. Quiera Dios que con este tema de hoy miércoles y el viernes reciban una administración especial de Dios por medio de su poderosa palabra que es la verdad. Una realidad de la que ningún mortal puede escapar es la pérdida de sus seres queridos. A todos se nos muere alguien que amamos, que queremos. Negar esto no es sabio y hará que cuando se pase por esta situación, por esta instancia, el golpe sea mucho mayor. Ángelo, hay una frase al respecto que es muy diciente: los médicos también se mueren. Eso que usted dice, Oscar, es totalmente cierto. La Biblia nos habla que las personas santas también pierden a quienes aman, ¿cierto? A quienes más aman. Esto no es extraño a la luz de la Biblia. También nos dice la Biblia que así tengamos fe, la muerte visitará el hogar de los justos. Mire, Oscar, es que la piedad y la fe no son salvoconductos ni para la inmortalidad nuestra, ni de las personas que nosotros tanto amamos. Bueno, pastor, ¿y podría compartirnos un ejemplo bíblico de una pérdida de un ser querido? Sí, claro, la Biblia registra varias, ¿no? Pero bueno, voy a tomar la de Abraham. Dice Sara, Génesis 23, 1 al 2. Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arba, es decir, en la ciudad de Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham hizo duelo y lloró por ella. Mire el caso de Abraham, el padre de la fe. Isaac tenía 37 años cuando murió su mamá Sara. Estos dos buenos y justos hombres de Dios tuvieron que experimentar la pérdida de lo que muchos denominan la persona más importante del hogar, que es la esposa y la madre. Así que ya desde el libro del Génesis, ¿no? La Biblia nos empieza a mostrar que la muerte visita también la casa de los justos, el hogar de los justos, que es inevitable, es una realidad de la que nadie se puede escapar, y el justo entonces debe de prepararse para que ese golpe no lo tumbe, no le mine su fe. Pastor, ¿y qué hizo el padre de la fe ante esa terrible pérdida? Mire, Abraham no le reclamó a Dios, Abraham no hizo declaraciones para resucitar a Sara, Abraham no embalsamó el cadáver para mantenerlo con él. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Pues él hizo lo que es natural para los mortales.
Abraham hizo duelo y lloró por ella. Eso fue lo que leímos en Génesis 23 del 1 al 2. Esto es lo que nos enseña, es que la forma como manejamos el duelo dice mucho de la confianza que nosotros tenemos en Dios. Muchos cristianos cayeron presos en la cárcel de la pérdida porque ellos no aprendieron a la luz de las Escrituras a aceptar esta dura realidad. Pero por nuestro bien es necesario que miremos en la Biblia cómo el cristiano debe transitar por el valle de la sombra de la muerte, porque todos en algún momento de nuestras vidas quizás lo vamos a experimentar. Esto no se podría interpretar como el mecanismo de la negación para eludir, enfrentar el dolor. No, Oscar, no se trata de negar la pérdida, eso no es lo que queremos transmitir, ni mucho menos de reírnos en medio de tan intenso dolor cuando se atraviesa la pérdida. Se trata más bien de aceptar los santos designios de Dios que en estas circunstancias escapan a nuestra manera de razonar y a nuestra manera de interpretar la vida. Es por esta falta de entendimiento que muchos se aturden con preguntas como ¿por qué no vivió más? Si es que era un buen esposo, ¿por qué se lo dio el Señor? Si mi mamita era una gran intercesora, ¿por qué el Señor permitió que ella partiera? ¿Por qué Dios no lo sanó? ¿Por qué tuvo que morir mi niña? ¿Por qué tuvo que morir mi hijo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Precisamente al no entender la realidad en la cual nosotros estamos circunscritos en este mundo, pues entonces el dolor se hace aún más intenso. Ya que usted cita como ejemplo la muerte de Sara, veamos entonces cómo afrontó Abraham la pérdida de su esposa. Mire, Oscar, a mí no me cabe duda que el duelo y los lamentos de Abraham por Sara fueron legítimos. Él guardó el luto de su esposa por un buen espacio de tiempo. Pero mire, 2 capítulos más adelante, ¿qué es lo que nos dice Génesis? Le voy a leer entonces, le leí el 23, 1 al 2. Ahora le voy a leer el 25, del 1 al 2. Dice así: Abraham volvió a casarse. Bueno, aquí las mujeres deben de estar decepcionadas de Abraham, porque 2 capítulos después el Génesis nos dice que Abraham se vuelve a casar. Dice, Abraham volvió a casarse esta vez con una mujer llamada Setura. Los hijos que tuvo con ella fueron Sinran, Jotzán, Medán, Madián, Isba y Suat. Vea, la intención del autor del Génesis no es mostrarnos a un viejo verde, ¿no? Y desalmado que se casa nuevamente porque no es capaz de vivir solo. No. Esa no es la intención del escritor del Génesis. Más bien lo que nos enseña el relato bíblico es que el hombre de la fe se repuso ante un terrible golpe que él recibe y él siguió viviendo. Imagínense, Abraham no cayó preso en la cárcel de la pérdida, él se vuelve a casar, obviamente guarda un luto, se vuelve a casar y tiene más hijos. Ve, ahí menciona como 6 o 7 hijos más. Miremos por medio de la palabra de Dios qué debemos hacer y qué no, en medio de una de las mayores pruebas que nos presenta la vida, la pérdida de un ser querido. Pastor Ángelo, en esta oportunidad, ¿cómo lo vamos a hacer? Beatriz, con la palabra duelo he armado los 5 principios bíblicos que nos ayudarán precisamente a afrontar el duelo. Entonces invito a nuestra audiencia para que estén muy conectados hoy. Ojalá tomen atenta nota de cada uno de los principios. Vamos a trabajar los que alcancemos hoy y los otros los dejaremos para el viernes. Muy bien, entonces empecemos con la D, de duelo. Coméntenos el primer principio, por favor. Con la D, demuestre lo que siente. Eso es algo que debemos hacer, demostrar lo que sentimos. En medio de las pérdidas tenemos que demostrar lo que sentimos. Le voy a leer segundo libro de Samuel 18:33, dice así: al oír esto, el rey se estremeció y mientras subía al cuarto que está encima de la puerta, lloraba y decía: ay, Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. Ay, Absalón, hijo mío, hijo mío. Vea, con todo y los pecados que cometió, David fue el mejor rey de Israel. No hubo uno como él. Gozaba del favor del Señor, pero aún así la Biblia registra la pérdida de 3 de sus hijos, un bebé que fue producto del pecado con Betsabé, Amnón y Absalón. Cuando David se enteró de la muerte de Absalón, la Biblia nos dice que lo primero que él hizo fue estremecerse, llorar y exclamar. Impresionante esos verbos que utiliza la Biblia. Vea, David no es alguien que finge lo que no siente, él exterioriza, él saca al exterior lo que hay en su interior. En medio de su dolor, pues él deja ver, él deja salir, él deja evidenciar lo que hay dentro de sí. ¿Por qué lo hace? Pues la Biblia no nos lo dice, pero es sabido por los estudiosos
que negar lo que sentimos en una situación como la pérdida de un ser querido es lo peor que nosotros podemos hacer. Entonces no debemos negar lo que sentimos, pero veamos cómo demostrar lo que sentimos en medio de la pérdida. Yo diría como para demostrar eso que sentimos en medio de la pérdida, lo primero que deberíamos hacer es decírselo a Dios. El Señor está con nosotros en medio del valle de sombra de muerte. Eso lo dice el Salmo 23. Él quiere escucharnos, Él quiere consolarnos. Vea lo que dice la Biblia en el Salmo 34, 17 al 19. Los justos claman y el Señor los oye. Lo libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Así que, mi estimado oyente, en medio de su duelo, en medio de su pérdida, acuda al Señor en busca de ayuda. No deje de orar, no pierda su comunión con Dios, refúgiese en el Señor. ¿De qué otra manera en medio de nuestras pérdidas podemos demostrar lo que sentimos? Lo segundo que hemos de hacer es llorar. Vea, si Dios nos creó con la capacidad de llorar, ¿no será que quiere que en momentos de angustia y en momentos de duelo lo hagamos? Llorar es legítimo y benéfico. Hay algunos que ven como algo negativo el llorar, pero eso no es bíblico. Y le dicen, no llore, no llore. Sí, por favor, no llore. No, eso no se le debe decir a una persona que está angustiada, que no llore. Es más, cuando nosotros nos sacamos el dolor que sentimos a través de nuestras lágrimas, pues este se hace aún más intenso y aún más difícil de soportar. Vea, tan legítimo es llorar que los cristianos tenemos como mandamiento no solo acompañar a los hermanos en su dolor, sino también el llorar con ellos. Y se lo va a leer. Romanos 12:15. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Y eso es literal. O sea, no lo mostremos simbólico, no. Si hay una fiesta de un hermano que se graduó y todo eso, un matrimonio de unos hermanos, nosotros ¿qué hacemos? Nos alegramos con él y lo mostramos en nuestro rostro. Pero si estamos en un funeral de un hermano que perdió a un familiar, a un ser querido, vea, la Biblia nos manda a llorar con ellos. Jesús nos dio ejemplo ante la muerte de su amigo Lázaro, el famoso texto que nos sabemos de memoria, dice Jesús lloró. Jesús también lloró, sí, así es. Decida decírselo a Dios y llorar. ¿Debo hacer algo más para demostrar o expresar lo que se siente en medio de la pérdida? Sí, Beatriz, se puede contarle a alguien sabio cómo es que uno se siente. Sí, esa es otra forma de exteriorizar nuestro dolor, de demostrar lo que estamos sintiendo. Pero no, no solo es hablando con Dios, que ya lo dijimos, y no solo llorando. También pues debemos buscar a las personas. Pero al hacerlo, nosotros debemos ser muy cuidadosos porque si a la persona que nos acercamos no es lo suficientemente sabia, entonces podría lastimarnos aún más con comentarios o con preguntas inadecuadas. Es que hay gente que es muy insensata, muy necia, no prudente al hablar en medio de pronto de una consejería o de un acercamiento a alguien que perdió un ser querido. ¿Y de qué se murió? Pues esa pregunta no se hace, ¿no? O sea, terminó muy mal, ¿cómo fueron sus últimos días? No. Entonces uno debe ser también sabio en medio de su duelo, de saber a qué personas va a permitir que se le acerquen. Por ejemplo, los amigos de Job, aunque dizque eran pues muy sabios, no supieron cómo ayudar a Job en su momento de mayor necesidad. Job lo pierde todo, pierde a sus hijos, está en una profunda angustia. Y vea lo que le dicen estos amigos de Job. Job 4 del 7 al 8. Ponte a pensar, ¿quién que sea inocente ha perecido? ¿Cuándo se ha destruido a la gente íntegra? La experiencia me ha enseñado que los que siembran maldad cosechan desventura. Impresionante lo que le estaban diciendo Elifaz, aquí el que está hablando Elifaz, a su amigo Job, era: Job, tú eres culpable. O sea que ante el intenso dolor que está sintiendo Job por las pérdidas que ha sufrido, se le está sumando la culpa, el juicio de unos amigos insensibles. Estamos en Vidas con Propósito en el día 1020 AM de Radio Primavera con el tema Decida aceptar. Ya vimos el primer principio para aceptar nuestra pérdida: demuestre que lo siente. Y les recuerdo a nuestros oyentes que estamos armando el acróstico de la palabra duelo. Con la U hemos visto, como decíamos, con la D, demuestre lo que siente. Ahora vamos con la U. ¿Qué más debemos hacer, Pastor Ángelo, para aceptar la pérdida con la U? Mi estimado
oyente que está prestando atención a este tema de hoy, con cariño le digo, use la razón. No piense que queremos ponerle una carga en su corazón, pero en medio del duelo hay que usar la razón. Y permítame, voy a leer segundo libro de Samuel 12:23. Dice así: pero ahora que ha muerto, ¿qué razón tengo para ayunar? ¿Acaso puedo devolverle la vida? Yo iré a donde él está, aunque él ya no volverá a mí. Vea, cuando se pierde un ser querido, existe la posibilidad de perder también la razón. El pasaje en mención nos cuenta que el hijo de David, producto del adulterio con Betsabé, que ya lo habíamos mencionado, cayó gravemente enfermo. Es un bebé, ¿no? David ayuna suplicándole a Dios que no le quite la vida, pero como Dios había dicho que se lo iba a quitar, pues efectivamente así fue. Pasados 7 días el niño murió, pero David no se entera porque David está ayunando, rogándole a Dios que no le quite la vida. Entonces sus cortesanos temían que David perdiera la razón, y vea, le leo acá el pasaje. David se puso a rogar a Dios por él, ayunaba y pasaba la noche estirado en el suelo. Los ancianos de su corte iban a verlo y le rogaban que se levantara, pero él se resistía y aún se negaba a comer con ellos. 7 días después el niño murió. Los oficiales de David tenían miedo de darle la noticia, pues decían, si cuando el niño estaba vivo le hablábamos al rey y no nos hacía caso, ¿qué locura no hará ahora si le decimos que el niño muerto? Impresionante lo que está experimentando David. Estimado oyente, si usted quiere aprender a aceptar, usted tendrá que aprender primero a usar la razón. Dios nos dotó de razón para que podamos relacionarnos y desarrollarnos adecuadamente con el mundo y con la vida. Pastor, ¿cuál fue el sensato razonamiento que hizo David? Muy buena su pregunta, Betty. Dijo David, yo iré a donde él está, aunque él ya no volverá a mí. Vea, David inmediatamente levantó su ayuno. Él no oró a Dios por un muerto, porque eso sería irracional y eso sería antiescritural. David usó la razón. ¿Cuáles serían algunos razonamientos sensatos que debemos incorporar en nuestra mente para aprender a aceptar cualquier situación negativa que se nos presente? Primer razonamiento que quiero compartir, que es uno sensato, ¿no? Dios no solo es el dador de la vida, sino también el tomador de ella. El no haber entendido esta lógica realidad, pues ha hecho que muchos cristianos sucumban en su fe. Otros están por la misma razón en una interminable discusión con el Señor. Yo no sé por qué nos cuesta tanto trabajo aceptar esta realidad. Si se murió Abraham, se murió Isaac, se murió Jacob, Moisés, Pablo, Pedro, Juan, vea, todos ellos han muerto. A pesar de ser buenos cristianos, ellos murieron. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que nuestros seres amados no pueden o no van a morir? Y se ha dicho de paso que es irrelevante cómo muera un cristiano, porque Dios es quien determina en últimas las circunstancias de nuestra muerte. Dios tiene una óptica de la muerte muy pero muy diferente a la nuestra. Vea lo que dice el Salmo 116:15. Mucho valor tiene a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Así que mientras nosotros estamos aquí con ese lamento, pues el Señor nos entiende desde luego, pero Él no ve esa muerte como una pérdida. Ya se llevó a su hijo o a su hija para su reino. Isaías 57 del 1 al 2 dice: el justo perece y a nadie le importa, mueren tus siervos fieles y nadie comprende que mueren los justos a causa del mal. Los que van por el camino recto mueren en paz, hallan reposo en su lecho de muerte. Vea la óptica bíblica con respecto a la muerte. ¿Qué otro razonamiento sensato, además de aceptar que Dios no solo es el dador de la vida, sino también el tomador de ella, puede ayudarnos en medio de las pérdidas? Oscar, segundo razonamiento sensato, y estimado oyente, por favor tómelo para su vida. Es natural que el cuerpo se enferme, eso es natural. Sí, esa es otra realidad que muchos cristianos pues no han aprendido por mala o por falta de enseñanza bíblica. Usted puede declarar, usted puede decretar, usted puede confesar que la enfermedad nunca llegará a su cuerpo. Sin embargo, ella hará caso omiso a sus palabras. Va a llegar, seguro que va a llegar. Nos da gripa, nos da fiebre, nos da dolor de cabeza, nos puede dar cualquier enfermedad si el Señor así lo permite, y también si somos irresponsables en nuestra alimentación y en nuestros hábitos de salud.
Si se enferman los médicos, pues ¿qué le hace pensar a usted que usted no se va a enfermar, ¿no? Muchos dicen, no acepto esta enfermedad. Pues bueno, usted de pronto no la acepta, y al no aceptarla, entonces usted rehúsa hacerse los exámenes, usted rehúsa hacerse los tratamientos, los procedimientos médicos, y entonces termina complicando más esa enfermedad que pudieron quizás ser controladas a tiempo. Rápidamente le comparto lo que dice la Biblia con respecto a la enfermedad, no lo que dice Ángelo, lo que dice la Biblia. Job mismo, voy a leer Job 2.7, Job mismo, a pesar de ser piadoso, sufrió enfermedad, ¿cierto? Epafrodito, que era el incansable colaborador de Pablo, estuvo enfermo de muerte. Eso lo dice Filipenses 2 del 25 al 27. El mismo apóstol Pablo, con toda asunción espiritual, dijo que dejó a Trófimo enfermo en Mileto. Eso está en 2 de Timoteo 4:20. Pablo le dice a Timoteo que tome vino en lugar de agua a causa de sus frecuentes enfermedades estomacales. Ahora no es que todos vayan a tomar vino, ¿no? Eso está en 1 Timoteo 5:23. Y Pablo afirmó que la razón que lo llevó a predicarles el evangelio a los de Galacia fue una enfermedad en su cuerpo. Eso está en Gálatas 4:13. Así que la Biblia ve la enfermedad muy diferente a como la están viendo muchos cristianos hoy día. Dios no solo es el dador de la vida, sino también el tomador de ella. Es natural que el cuerpo se enferme. ¿Cuál es el tercer razonamiento sensato que nos ayudará a conservar la calma o la paz en medio de las pérdidas o las dificultades? El tercer razonamiento: mientras vivamos en este mundo, podremos ser tocados por el mal. Yo sé que algunos dirán, no lo acepto. No importa que no lo acepte, esa es una realidad. Mientras vivamos en este mundo, podremos ser tocados por el mal, por más piadosos que seamos. Mientras nosotros estemos aquí en la tierra, el mal podría llegar a tocarnos. Pero si no somos piadosos, si eso es para los que dicen, como el mal me va a tocar de malas, entonces yo voy a vivir en la maldad. Pues si nosotros no somos piadosos, pues el mal nos podría tocar mucho más rápido. Cualquiera dirá que este mensaje es antife. No, este mensaje no es antife, este mensaje es bíblico. La razón por la que oramos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, es porque aquí en la tierra los que no se han sometido al señorío de Cristo, pues no hacen su voluntad. Y eventualmente, al no hacer la voluntad de Dios, podrán hacernos daños a nosotros los que sí creemos en Dios. Jesús mismo lo profetizó y se lo voy a leer. Lucas 21, 16, 19. Ustedes serán traicionados aún por sus padres. Ahí me está diciendo que el mal nos va a tocar. Ustedes serán traicionados aún por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y a algunos de ustedes se les dará muerte. Vea, eso lo dice la Biblia. Todo el mundo los odiará por causa de mi nombre, pero no se perderá ni un solo cabello de su cabeza. Si se mantienen firmes, se salvarán. Bueno, Ángelo, aunque estamos hablando del luego de las pérdidas, sobre todo en el aspecto de seres queridos, del fallecimiento, de la muerte, también muchas personas les cuesta mucho aceptar otro tipo de pérdidas. Por ejemplo, cuando pierden un trabajo de muchos años, pierden sus bienes, un negocio los lleva a la quiebra. Inclusive algunos, por no aceptar la pérdida, los ha llevado hasta el suicidio, a la muerte. ¿También estos principios pueden aplicar a este tipo de pérdidas? Pues desde luego, ¿no? Lo estamos, como usted dice, enfocando a la pérdida de un ser querido, pero aplica a cualquier pérdida que se pueda tener en el trasegar de la vida. Sí aplican. ¿Por qué nos cuesta tanto, sobre todo también el aspecto, digamos, material, aceptar las pérdidas, que algunos los ha llevado hasta atentar contra su vida? Oscar, usted lo dice, por ser materialista. Quien es materialista no tiene la óptica desde la eternidad. Él solamente piensa en la vida desde este lado. O sea, si se le daña algo de este lado, pues para él es el acabose, para él ya no vale la pena vivir, ya bota todo por la borda. Pero quien tiene una esperanza en la eternidad, esa óptica le ayuda a sobresalir, a levantarse, a seguir con esperanza. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. De Vidas con Propósito, el próximo viernes continuamos con la segunda parte del tema, aquí en el dial 1020 AM de Radio Primavera. Recuerda que usted también puede escuchar estos programas en cualquier horario del día o de la noche, ingresando a nuestro canal de YouTube, colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí encontrará muchos de los temas que hemos compartido en este espacio radial. También le invitamos a nuestras reuniones los días domingos en Piedecuesta
a las 8 de la mañana en la carrera séptima 450. Carrera séptima 450, lo mismo que en el Poblado, municipio de Girón, a las 8 de la mañana en nuestra sede ubicada en el restaurante y asadero Super Pollo, en la carrera 26, número 4121, segundo piso. Lo repito, carrera 26, 4121, segundo piso, para los que nos escuchan en el municipio de Girón. Y en Bucaramanga a las 5 de la tarde, en la carrera 18, número 1922, en el Colegio Americano, aquí ubicado en el barrio San Francisco. Así que si usted no se congrega o ha dejado de congregarse, lo invitamos para que nos acompañe en estos 3 puntos de reunión. Al igual, si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 316-404-3113. 316-404-3113. También nos puede escribir cualquier comentario o sugerencia al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com, o usted puede ingresar a Facebook y allí nos escribe en el muro de Vidas con Propósito. Así que lo esperamos el próximo miércoles. Gracias por escucharnos y les deseamos que pasen un día muy feliz.